Te lamentabas que la autora de la cual, o la novela de la que ibas a hablar hoy, no está acá. No, hay otras novelas de Bien. la misma autora. Porque yo busqué Entonces, y vi alguna cosita. Sí. Pero bueno, la conocí en Salem, Salem Meet Noir, este evento que estuve hace unos días. Silvia Moreno García, y me pareció tan interesante escucharla. Que bueno, es esas personas que salís y a comprarte y a leer una novela. Y además muy representante de una generación de autoras de la que se habla bastante, porque por ejemplo, ella combina, ha escrito bastante, es muy joven, tiene 40 y pocos años, pero el terror, lo gótico, algo de ciencia ficción en alguna de las novelas y noir. O sea, esos son los géneros que ronda, que viste que son los géneros de este fenómeno ahora que parece que se le ha dado de llamar el de insólitas, ¿no? Silvia Moreno García. Y ¿nacionalidad? Mira, interesante, mexicana, hasta los 20 y pico de años México, muy involucrada con la historia, la cultura y digamos su país. Se fue a vivir se fue a Canadá a hacer el doctorado en letras, pero con algo de ciencia, ¿no? Porque por algo a ella le encanta tanto la ciencia ficción. En la Columbia Británica, porque fue a Vancouver, se quedó ahí. Es donde vive, se casó, tuvo sus hijos y escribe en inglés. Una decisión jugada. Sí, claro. Escribe en inglés como una manera de abordar el mercado y el país donde eligió vivir. Y en la pandemia explotó una de sus novelas que se llama Mexican Gothic, en realidad, que se tradujo como gótico. Un bestseller recomendado por el New York Times. Bueno, después Obama lo recomendó en sus lecturas. ¿Viste que ahí sí. Obama o para Winfrey te recomienda algo, explota? Realmente un bestseller traducido a una cantidad de idiomas. Esta no la leí, esta es la que está en Uruguay. La voy a leer, pero es una novela más de terror gótico, a la manera, mirá qué interesante, de Cubres Borrascosas o de Rebeca, en el sentido de que es una mujer, una periodista mexicana, que va a ayudar a una amiga porque está en problemas y se encuentra una casa misteriosa, tenebrosa, terrorífica, ¿no? Que se llama High Plaza, donde ella está metida en líos que tienen que ver con los mitos ancestrales de México y el patriarcado, en fin, explora temas profundos de una manera que parece simple. Es realmente muy interesante y eso es lo que contó y de lo que yo le escuché hablar. ¿Dirías que es una escritora de moda en la onda Enríquez? Sí, pero de otra manera, sí, sin duda. Pero muy preocupada con la historia de México, su cultura y sus problemas como sociedad. Entonces, eso es lo que le suma a este género. Interesante. Pero sí, está en eso. Después tiene otra novela, Dioses de Jade y Sombra, donde mete a los mayas. Es una novela que pasa en el siglo XIX, el colonialismo. Y otra que me encantó, porque La hija del doctor Moreau, donde hace una especie de continuación de la novela de Wells, inventando que la hija del doctor Moreau se va a vivir a México y sigue con los experimentos del padre. En fin, una variedad un poco estoy viendo. Original, distinta, y tiene también novelas negras, en este caso de la que voy a hablar hoy y que es la que yo leí, que se llama La noche era terciopelo. Máster en Ciencias y Tecnología. No, sí, claro, porque lo que ella fue a estudiar a Canadá tiene que ver con la ciencia. ¿Sí? Y su tesis doctoral tiene que ver con la eugenesia, o sea, una cabeza realmente muy, muy original en la manera, en lo que le escuchaba hablar, ¿no? Digo, vive en Vancouver. Esta muchacha sí vive en Vancouver. Y entonces imponer desde, digamos, centrándose en la cultura mexicana y la historia de su país, imponer sus novelas en el medio anglosajón, porque está como muy dividido, ¿no? Nosotros, España, Europa, no sé, es más natural, pero el mundo, entrar en el mundo literario de Estados Unidos es una cosa muy difícil. Perdón, y con su nombre. Claro. Porque se podía haber puesto Jennifer Smith y zafaba. Totalmente. Ahí escuché en el evento en Salem a otra autora, ella sí estadounidense, Carmen Amato, pero que eligió una ex agente de la CIA, muy interesante esa mujer, que escribe, tiene una novela, ya la traeré en otras columnas, una detective que se llama Emilia Cruz, y como eligió que su detective fuera mexicana y trabajara en México, le está costando muchos problemas el mercado de Estados Unidos. Claro. O sea, porque ¿quién es una norteamericana para poner la novela ahí? En fin, hay una serie de cosas, de barreras difíciles de sortear. Los vericuetos del mercado está bueno. Eso es un tema para tratarlo, porque también hay mucho de moda, de marketing. Sí. Las series, cómo nos están condicionando hoy las series. No, totalmente. Como una serie después termina. La Casa de Papel salió un libro posterior.
¿no? Sí. Ahora salió la serie que cuenta el caso que de verdad inspiró La Casa de Papel. El robo, asalto al Banco Central se llama. No, sí, se lo vi. Sí, interesante porque esa es la verdad de lo que pasó. Sí, ese es más documental. Claro, es ficción, pero es real. Pero es real, ficción basada sobre un caso real. Muy interesante. Bueno, entonces volvemos a La noche era terciopelo, esta novela noir, pero de una manera muy original, porque mezcla una trama de novela negra, porque sin duda hay una desaparición de una mujer, hay una búsqueda que se desata, las fuerzas, la policía, el servicio secreto, todo esto es la trama noir, pero el contexto es un episodio real que pasó en el México en los años 70. Entonces pensemos, ¿no? Las dictaduras en Latinoamérica, ese contexto, la Guerra Fría, por supuesto, y un episodio que pasó, que se llamó El Halconazo. El Halconazo fue una manifestación estudiantil, un reclamo universitario por presupuesto de la universidad y, en fin, por represión también, en el cual sicarios o, digamos, agentes encubiertos, contratados, después se supo por el gobierno, reprimieron la manifestación con una violencia tremenda. Fueron más de 1.000, a ellos les llamaron los halcones, fueron más de 1.000 agentes que en algún momento empezaron a disparar con los estudiantes y fue una masacre con más de 100 estudiantes muertos y cientos de heridos. O sea, ese es el hecho real, ese es el contexto en el que parte esta novela. Yo me metí también en el mundo de México, que no tuvo una dictadura como tal. Mario Vargas Llosa le llamó la dictadura perfecta, porque en realidad eran presidentes del PRI, que se sucedían unos a otros y tenían 70 años. Claro, impresionante. Tenían un remedo de democracia, porque supuestamente tenían elecciones, supuestamente había un Congreso y un Parlamento, pero la verdad es que siempre era un candidato único, no había realmente oposición. Pero era más corrupción que... Sí, pero una represión también hubo grupos guerrilleros reprimidos salvajemente porque querían reclamos contra eso. Bueno, Chiapas es de las últimas reacciones. Exactamente, censura de prensa, recorte de derechos, en fin. Entonces, son dictaduras disfrazadas. Es interesante y Silvia Moreno García lo aborda en esta novela, pero sin que ella lo hace muy bien, porque no es que nos está contando de un punto de vista panfletario, dogmático, ni transmitiendo estos son los buenos y estos son los malos. Son personas, los dos protagonistas de esta novela, personas comunes y corrientes que no entienden nada de lo que está pasando. No entienden nada, se ven inmersos en ese torbellino y eso es lo que me parece que está muy bien logrado, ¿no? Los protagonistas son Elvis, que es un sicario que viene de una barriada pobre de México, ahí aprovecha para contarte lo que es nacer en un contexto humilde, en fin, familia, un chico que de los que terminan boyando, por supuesto, metidos en el mundo del pequeño narcotráfico, de la violencia, y lo contratan y le dan casa, comida y le pagan bien para ser uno de estos halcones. Sin embargo, él tiene tiene una especie de moral propia. Le gusta escuchar a Elvis Presley, por eso le llaman Elvis, porque le llaman Elvis porque el título La noche era terciopelo es una canción de Elvis Presley. Mira. Muy lindo. Entonces le gusta y se ríen de él porque por supuesto escucha a Elvis Presley, un chico de ese contexto, y no tiene esa violencia desatada que tienen sus compañeros. Él tiene cierto respeto y cierto cuidado dentro de, que es un tipo que vive de eso, ¿no? Que vive de reprimir huelgas, de asesinatos por encargo, de todo lo que implica ser un sicario. Y la protagonista femenina, que es un personaje entrañable, se llama Maite, es una romántica incurable. ¿Sabes que es una especie de Úrsula de Mercedes Rosende, ¿no? Porque sí, porque es solitaria, una mujer de 30 años anodina, no es linda, no es elegante, se siente gordita, un trabajo aburridísimo. Pero ella lee folletines, sueña con algo romántico, sueña con una vida mejor. Hay un momento en que decís, no puede ser tan pueril este personaje, ¿no? Pero después realmente la autora lo va potenciando, lo va espesando. Y ella, porque cuida el gato de una vecina del edificio, termina involucrada en que esta mujer desaparece. ¿Por qué? Porque sacó fotos del halconazo, de la manifestación esa y la feroz represión. Entonces, esas fotos que pueden probar lo que pasó, porque ella realmente sacó muchas fotos de asesinatos, hay caras de los sicarios, ese rollo de fotos
lo están buscando la policía secreta, los agentes del gobierno, los estudiantes de izquierda y los guerrilleros para destrozar, para romper, para publicarlo, y los otros para destruirlo. Y hasta un agente de la KGB, ¿no? Porque estamos en plena Guerra Fría. Claro, claro. Y entonces en México, por supuesto que se metían los soviéticos para espesar ahí el caldo de cultivo. Estaban al lado, ¿no? Claro. Sí, porque además México tuvo toda esa represión interna, pero después en lo exterior recibía exiliados políticos. Bueno, nunca rompió relaciones con Cuba. O sea, fue un rara avis en ese sentido. De hecho, para Uruguay, la cantidad de totalmente. Allá, sí, grupos de teatro, todo. Claro. Y por eso, pero con gobiernos muy represivos y con cero derechos. O sea, la política exterior parece que se separara totalmente de lo que pasaba adentro, ¿no? Bueno, entonces la trama se va espesando y Elvis termina encargado de espiar a Maite porque piensan que ella puede tener ese rollo de fotos. Entonces, en esa mirada de lejos, en eso tan interesante que es el voyeur, entra a la casa, le mira los discos que ella escucha, son los mismos que le gustan a él. Y esto tiene una especie de... Porque Maite además tiene una obsesión con entrar a las casas ajenas y robar algo, como los personajes de Samantha Schweblin, ¿no? Que siempre se meten en casas ajenas. Sí. Elvis también se mete en su casa, o sea, va creando una atmósfera inquietante que se va espesando, van a haber más muertos con toda esa trama, conspiraciones. Dentro del gobierno también hay unos que quieren esas fotos para que caiga el presidente del momento, que es Echevarría. Dentro del PRI se arruchaban unos a otros de la manera más cruel, ¿no? Entonces terminamos metidos en ese contexto político con una historia de dos solitarios que lo único que quieren es pertenecer a algo, entender lo que pasa, y metido en una trama noir. En realidad es una historia de soledades y de la búsqueda del amor, o sea, lo que siempre hablamos, los temas de siempre, ¿no? En definitiva son los mismos. Sí, pero es muy conmovedora, es violenta, es intrigante porque realmente las conspiraciones que se arman y la acción lo que pasa es que la temática claro, lo claro, es trepidante, pero no juzga, no califica. Además, te diría que son mucho más entrañables y nos empatizamos más con esos personajes que no entiendan nada de lo que pasa que con el militante político, con el estudiante comprometido, que aunque manifieste los ideales. Sí, pero realmente los personajes está muy bien. Yo no he leído tantas novelas porque siempre las historias de las dictaduras terminan poniendo un personaje idealista que lucha por algo, ¿no? Sí, pero no deja de ser un maquillaje. Sí, y esto es la persona común y corriente que no entiende nada. Contando Elvis es un tipo auténtico. Sí. Y capaz que a la larga prefiere. Y tiene su propia moral dentro de las circunstancias en las que le toca vivir. Capaz que yo a la larga prefiero la autenticidad al maquillaje de la ideología. Sí, que te están intentando transmitir quién es el bueno, ¿no? Sí, claro. Fue interesante. Sí, en ese sentido me pareció muy original, los personajes son muy potentes, violencia a punto de estallar, por supuesto, pero es una historia de gente común atrapada en la gran historia, ¿no? Y que los lleva y los trae, y de fatalidad y de destino. Así que, bueno, ojalá, por ahora entiendo que solo se puede conseguir en Amazon, por ahí la traen pronto, pero para conocer a Silvia Moreno García, una escritora interesante, que como es joven seguro que va a tener mucha más producción, que vale la pena. Mucho menor. Vos sabés que cuando la vi yo dije, esta chiquilina tiene 30, sí, ¿no? Divina. Sí, ¿viste? Coincido totalmente. Tal cual, ya vas a decir esta chiquilina. Así que La noche era terciopelo, es la novela de la que hablamos hoy, de Silvia Moreno García. Gracias, Alicia, nos vemos la semana que viene. Muy bien.